Después que entró el pecado a la tierra, no ha existido un solo periodo en la humanidad que haya estado libre de guerra. Y cientos de millones de personas mueren en esas guerras. Se dice que solamente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron más de 110 millones de personas. También las enfermedades han hecho mucho daño y han matado a millones de personas. Solamente en el siglo pasado, la gripe española mató más de 50 millones de personas. Si usted calcula de entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y la gripe española en el siglo pasado, murieron aproximadamente 200 millones de personas. Pero también vemos recientemente la pandemia, que recientemente mató a más de 15 millones de personas en todo el mundo. Esto tiene una explicación, y la explicación es el pecado del hombre. Las enfermedades, el resultado de un corazón perverso de nosotros. Todas estas muertes que se encuentran hoy en el ser humano y que el hombre precede a los muertos es a causa del pecado. Pero ¿a dónde voy con toda esta historia? ¿Cuál es el propósito por el cual le cuento esta historia? El propósito de esta historia es para que se dé cuenta que todo tiene una causa, y es el pecado que entró en el mundo. Llevamos el pecado en la sangre. Todos, escuche bien, todos somos merecedores, culpables por nuestros pecados. El ser humano ingirió un veneno mortal llamado pecado. El ser humano tiene en sus venas ese pecado, lamentablemente. Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cada vez que usted o yo pecamos, estamos infringiendo una ley superior dada por el Altísimo. El Creador dejó una ley escrita tanto en su palabra como en nuestros corazones, y cada vez que infringimos esa ley, usted y yo nos convertimos en pecadores, y la hemos hecho una y otra vez a través de la historia, violando día tras día la ley de Dios. Ese pecado nos separó de Dios, porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Quizá muchos de ustedes se han hecho la pregunta: ¿de dónde salió toda la maldad? O quizás se ha preguntado: ¿de dónde salió todo este sufrimiento que se encuentra en el mundo actualmente? ¿De dónde se encuentran todas las enfermedades que hay hoy en día en la tierra? ¿Por qué los seres humanos se matan unos a los otros? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tantas enfermedades en nosotros los seres humanos? O tal vez se ha preguntado: ¿por qué usted desciende a los muertos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Son las interrogantes del ser humano. Muchas preguntas y pocas respuestas. Pero hay respuesta. Lo que pasa es que muchos no son diligentes en buscar esa respuesta. Y la respuesta se encuentra en la santa palabra de Dios. Ahí está todo escrito. Ahí encontramos todas las cosas que el Padre dejó escrito ahí. Y según un estudio publicado, hablando de tantas guerras que hay, un estudio publicado por el New York Times en el 2003, dijo que nunca ha habido una paz continua en la tierra desde que el mundo fue creado y desde que el pecado entró a la tierra. Nunca ha habido una paz continua en la tierra, según un estudio científico por el New York Times. Y todas estas preguntas, todas estas guerras que están pasando, y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia tiene respuesta. Y se encuentra aquí, como dije anteriormente, en su santa y bendita palabra de Dios. Ningún otro libro le puede contar la verdadera historia del porqué de todo lo que está pasando. Ningún libro de filosofía, ni de ciencia, ni de psicología, ni de historia general, ni mucho menos los científicos le pueden dar la historia verídica y de por qué realmente sucedieron las cosas. Solo la palabra de Dios cuenta la verdadera historia de cómo todo comenzó y el porqué de todas las cosas. La historia narra en su palabra que todo tuvo un comienzo, pero un comienzo bonito y bueno, dice la palabra de Dios. La historia narra de que todo empezó absolutamente bueno, pero un día hubo una caída fatal con el pecado, pero luego tuvo otra vez un levantamiento y una esperanza gloriosa. Y esta es la historia resumida de cómo todo comenzó y el porqué de las guerras, el porqué de las enfermedades, el porqué del sufrimiento, el porqué de la maldad en la tierra.
Y finalmente el por qué el ser humano necesita remisión de pecado. Dice la palabra que Dios hace mucho tiempo, el creador del universo, dijo: voy a crear un universo y voy a desplegar todas las obras de mis manos. Crearé un universo perfecto. Crearé seres angelicales y poderosos e inteligentes, llenos de sabiduría. Pero también dijo Dios que crearé una tierra con plantas y animales, bestias del campo, aves en los cielos y peces en el mar. Y puso como techo de la tierra un cielo azul lleno de nubes y un hermoso sol para que gobierne el día. Y puso en la noche un estrellado, un cielo estrellado, un cielo lleno de estrellas y una luna para que gobierne la noche. Y por último Dios dijo: crearé a alguien para que habite la tierra. Y dijo Dios: crearé un ser, un hombre que gobierne y se enseñoree de la tierra, y le crearé una ayuda idónea. Eso narra su palabra en el Génesis, de la creación de todas las cosas. Y él le creó una compañera llamada Eva. Todos conocemos por lo menos quiénes fueron Adán y Eva. Fueron los primeros seres humanos que Dios creó en esta tierra. Y Dios decidió que ellos gobernarían la tierra, y el Dios del cielo los gobernaría a ellos. Y todos los seres humanos fueron descendientes de Adán y Eva. Dios lo puso al cargo del mundo, y ellos ahora serían los padres de todas las personas que se encuentran en el mundo. Pero un día algo muy terrible pasó. La serpiente antigua, dice la palabra, un ser muy poderoso, se reveló en el cielo y quiso ser semejante a Dios, quiso igualarse a Dios, y su nombre es Satanás. Y ese ser tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén, y Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente, que se llama Satanás, y comieron lamentablemente del árbol prohibido que Dios había mandado a sus dos primeras personas que no comieran del árbol. Y pecaron el mandamiento de Dios y transgredieron su ley, desobedeciendo así a su creador. Y por esa desobediencia entró el pecado al mundo, y todos heredamos ese pecado. Todos llevamos el pecado de lo que una vez Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén. Y ese fue el inicio del pecado aquí en la tierra. Ese fue el inicio de la destrucción fatal que entró al mundo. Pero inmediatamente después de la desobediencia, vemos en Génesis capítulo 4 el fruto del pecado. Inmediatamente después de ese pecado que cometieron Adán y Eva, en el capítulo 4 del libro de Génesis se encuentra el primer fruto de ese pecado. Y es que también conocemos esa historia, que Caín se llenó de celo y envidia con su hermano Abel, por cuanto su hermano Abel agradaba más a Dios y ponía a Dios primero en todo, a diferencia de su hermano Caín. Y ahí empieza y vemos la primera acción de lo que causa el pecado en el ser humano. Pero su hermano Caín no agradaba a Dios, y conocemos que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató por envidia. Y este fue el inicio de todos los males que vendrían a Adán y Eva y a toda la humanidad. Pero no fue que Caín le robó a su hermano Abel, no fue que él codició a la mujer de su hermano, no fue que él levantó falso testimonio contra su hermano Abel. El primer pecado de Caín fue de homicidio y de muerte, como dice la palabra en Santiago 1, verso 15, que el pecado, habiendo concebido, da a luz la muerte. Ese es el resultado del pecado de Adán y Eva, y el inicio de todas las enfermedades, como decía anteriormente, de todas las guerras, de todas las cosas malas que se encuentran lamentablemente en este mundo perverso. Ese fue el fruto de ese pecado, y ahora ese fruto de ese pecado habita en este mundo llamado la muerte. La evidencia más clara y contundente de que usted es pecador es porque algún día sabe de que usted morirá. Esa es la evidencia más clara de que lo que le estoy diciendo y lo que dice la palabra de Dios es claro y es verdadero, de que dos personas en el principio desobedecieron, y conjuntamente con ello entró el pecado, y lamentablemente empezaron a ser contados los días de los hombres aquí en la tierra. El hombre fue creado para vivir eternamente, pero a causa del pecado
Los días le fueron contados. Y usted ve claramente, como dice Romanos 6:23, que la muerte es la paga del pecado. Es una paga de todos los males y la maldad que llevamos nosotros en nuestra sangre, heredados de nuestros padres, de nuestros primeros padres. Y después que entró el pecado en el mundo, los hombres, dice la palabra, empezaron a corromperse. Usted observa que pasaron aproximadamente unos 1650 años, desde Adán hasta Noé. Y ahora llegamos a la generación de Noé en el capítulo 6 del libro de Génesis. Y todos hemos escuchado la famosa historia de Noé. Todos la hemos escuchado. Y dice en el capítulo 6 de Génesis que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los pensamientos y los deseos del hombre eran solamente de continuo al mal, de hacer al mal. Todos nuestros pensamientos están dirigidos a hacer la maldad, a hacer lo malo, a hacer lo que desagrada a Dios. Está incrustado en nuestras venas, porque fue heredado de nuestros padres. Y toda esa maldad, todos los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Y dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón el haber creado al hombre. Oiga, qué grande es esto. Al Creador le dolió en su corazón habernos creado. Y Dios, conocemos la historia de Noé, Dios decide arrasar con toda la humanidad, con un hecatombe de agua mundial. Dios ahogó el mundo entero, en el mundo que conocemos. Dios lo decidió arrasar con agua y ahogó el mundo antiguo y acabó con todos los animales del campo y las aves del cielo que Él había creado. Y de aquella generación solamente fueron salvos 8 personas que entraron al arca juntamente con los animales que también habían entrado en el arca. Pero Dios siempre le ha dado la oportunidad a la humanidad para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Siempre Dios es un Dios justo y da la oportunidad para que el ser humano se arrepiente de sus malos caminos y vengan a los pies de Él. Porque antes de Dios mandar ese diluvio mundial, primero envió a su siervo Noé a predicar por 120 años a aquella generación. Pero lamentablemente aquella generación no escuchó la predicación de su siervo Noé, porque ellos estaban solamente en los deseos de continuo al mal. Y por esa razón Dios decidió ahogar el mundo. Pero Él lo hizo en secreto, pero su advertencia fue pública. Porque Dios decidió y dijo por medio de su siervo Noé que vendría un diluvio al mundo. Y aquella generación no hacía caso al mandato por medio de su siervo. Y estaba demandado de ellos que se arrepintiera de sus malos caminos. Pero aquella generación continuaba y continuaba, día tras día, mes tras mes, año tras año, por 120 años, no escuchando el mensaje de arrepentimiento. Y por ende, y por esa razón, Dios derramó su juicio a toda la humanidad. También vemos otra historia en la Biblia, donde Dios incineró a 2 ciudades, llamadas Sodoma y Gomorra. Las calcinó hasta reducirla a polvo. Y la evidencia se encuentra en la tierra de Israel. Esta es la evidencia. Ni siquiera los árboles, ni las hierbas, ni las plantas crecen en este lugar. Dios calcinó absolutamente todo. Y hay evidencia de que llovió fuego del cielo, azufre. Hay evidencia científica. Hay 4 lugares en el mundo solamente donde se encuentra azufre. Y los 4 lugares se encuentran en Israel. Y 2 de ellas son esta ciudad, llamada Sodoma y Gomorra. Y el pecado de estas ciudades fue a causa de la homosexualidad. Muchos conocen esa historia también. Tenía un corazón de homosexual, perverso. Y por falta también de empatía y amor fraternal, Dios decidió arrasar con aquellas 2 ciudades. Eran ciudades soberbias y altivas, orgullosas, como vemos hoy en día. Muchas personas soberbias, con falta de empatía y de amor fraternal. Nadie ya está para nadie. Todo el mundo está en sus asuntos. Nadie quiere hacer lo bueno, como dice la palabra. Todo el mundo está en sus delitos y pecados. Y aquellas ciudades hicieron abominación delante de Dios. Y por eso Dios las quitó de la faz de la tierra.
Y usted observa que desde que entró el pecado al mundo, solamente vemos muerte, perversidad, maldad, soberbia, injusticia, orgullo, idolatría, guerra, sufrimiento, adulterio, fornicación, hechicería, brujería y falta de amor al prójimo. Todo eso son frutos del pecado. Nada llevamos bueno en nuestras venas. Y el hombre ha hecho todo tipo de maldad que se encuentra en su corazón. Usted observa que siempre vamos guerra tras guerra y el esfuerzo del hombre por gobernar a las masas. Usted observa que desde que entró el pecado, como el artículo que leí, no ha habido un solo momento de paz en la tierra. Siempre ha habido guerra tras guerra, el hombre tratando de gobernar a los más débiles. Y siempre hemos visto esa cosa, que una nación más poderosa usa la fuerza para gobernar y oprimir a las demás naciones. Y es un ciclo que se repite y que se repite a través de los siglos. Una nación cae, luego surge otra más poderosa que gobierna a las otras naciones. Dictadores, monarcas y emperadores y reyes van y vienen y oprimen a los más débiles y vulnerables. Es un ciclo repetitivo. Y según un estudio por historiadores, no ha habido, como dije anteriormente, un solo periodo en la humanidad que haya habido paz en la tierra. No ha habido un solo momento después que entró el pecado a la tierra. No ha existido un solo periodo en la humanidad que haya estado libre de guerra. Y cientos de millones de personas mueren en esas guerras. Se dice que solamente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron más de 110 millones de personas. También las enfermedades han hecho mucho daño y han matado a millones de personas. Solamente en el siglo pasado, la gripe española mató más de 50 millones de personas. Si usted calcula, de entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y la gripe española en el siglo pasado, murieron aproximadamente 200 millones de personas. Pero también vemos recientemente la pandemia, que recientemente mató a más de 15 millones de personas en todo el mundo. Esto tiene una explicación, y la explicación es el pecado del hombre. Las enfermedades es el resultado de un corazón perverso de nosotros. Todas estas muertes que se encuentran hoy en el ser humano y que el hombre precede a los muertos es a causa del pecado. Pero ¿a dónde voy con toda esta historia? ¿Cuál es el propósito por el cual le cuento esta historia? El propósito de esta historia es para que se dé cuenta que todo tiene una causa, y es el pecado que entró en el mundo. Llevamos el pecado en la sangre. Todos, escuche bien, todos somos merecedores, culpables por nuestros pecados. El ser humano ingirió un veneno mortal llamado pecado. El ser humano tiene en sus venas ese pecado, lamentablemente. Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cada vez que usted o yo pecamos, estamos infringiendo una ley superior dada por el Altísimo. El Creador dejó una ley escrita tanto en su palabra como en nuestros corazones. Y cada vez que infringimos esa ley, usted y yo nos convertimos en pecadores. Y la hemos hecho una y otra vez a través de la historia, violando día tras día la ley de Dios. Ese pecado nos separó de Dios, porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, verso 23. Todos pecamos y por ende fuimos separados de aquella relación que él tenía, como le conté, con el primer hombre y la primera mujer. Se comunicaban, Dios hablaba con el primer hombre y con la primera mujer de manera audible, como usted y yo estamos hablando, y usted me está escuchando. De esa forma era la relación de Dios con los primeros seres humanos. Pero a causa de ese pecado, un gran abismo fue puesto entre Dios y los hombres a causa del pecado. Y la consecuencia de ese pecado es que el hombre es pecador y por ende no puede ver el rostro de Dios ni oír su voz como lo hacía en un principio. Adán y Eva escuchaban esta voz. Adán y Eva presenciaron esta voz en el huerto del Edén.
Pero sucedió una separación entre Dios y el hombre. Y por eso dice la palabra que no hay justo ni aun uno, dice la palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y por esta razón dice la palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Hay una ira que se revela desde el cielo. Pero yo le tengo una buena noticia, y es que Dios es un Dios muy bueno, paciente y misericordioso, porque a pesar de que Adán y Eva pecaron y juntamente con ellos todos nosotros, Dios decidió enviar a una persona y al perdón de pecado por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En Él hay perdón de pecado, porque Dios ha enviado personas a través de los siglos a hablarle a la humanidad, pero en este tiempo lo ha hecho por medio de su Hijo, para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Y muchos de su creación, tristemente, no quieren escuchar a su Creador. Muchos quieren seguir en la rebelión y en sus delitos y pecados. Muchos están cómodos con los pecados. Muchos están cómodos con la vida que llevan pecaminosa. Mas tú escucha y no seas insensato y arrepiéntete de corazón y no endurezca tu corazón en esta hora, como lo hizo Satanás en una ocasión. Como lo he dicho anteriormente, muchos hombres malvados han pasado a través de la historia, y todas estas guerras, todas estas enfermedades e injusticia y angustia, todo el sufrimiento que se encuentra en el mundo tiene una causa, y es el pecado. Pero todas estas guerras y enfermedades, injusticia, sufrimiento, tiene una cura y un fin, y se llama Jesucristo. Tiene un fin y se llama Jesucristo. Él puede darle la paz que usted busca. Él puede darle la justicia que usted quiere. Él puede acabar con el sufrimiento que usted tiene. Solo arrepentíos y convertíos al Señor Jesucristo. Arrepiéntese de todo corazón y venga a sus pies, permanezca en Él y guarde sus mandamientos, y hallarán perdón de pecado, como nosotros también lo hemos hallado y hemos sido perdonados. Escuche, persona que se encuentra ahí, quizá no viéndome, mas sus oídos está abierto. Dios no es un Dios que juega a la escondida con la humanidad, tratando de ver quién la encuentra, y ese quizá puede entrar al reino de los cielos. Dios no trata a las escondidas con el ser humano. Él se hizo visible desde la creación del mundo, de manera que nadie tiene excusa. Él se reveló por medio de su creación, y finalmente se reveló a sí mismo por medio de su Hijo, llamado Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea halle la vida eterna. Él se reveló por medio de su creación, como dije anteriormente, pero también se reveló Él mismo exactamente por medio de su Hijo. Él creó todas las cosas de manera, como dice la palabra en Romanos 1, que nadie tiene excusa de que no conoce a Dios. Y por si fuera poco de revelarse por medio de su creación, también envió a su Hijo para revelarse por medio de su Hijo. Jesús es el camino que lleva al Padre, la verdad que libera al hombre y la vida que el hombre necesita para ser salvo. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Lo bueno de esta historia es que, aunque toda la humanidad cayó en pecado, Dios envió a su Hijo unigénito para lavarnos de nuestros pecados por medio de su sangre bendita. Toda persona que nace, escuche bien, toda persona que nace lleva el pecado en sus venas, lo cual nos convierte en merecedores del castigo eterno. Y como dije anteriormente, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es su vida eterna. Dios ha dado un regalo. Aproveche ese regalo que Dios ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El castigo que tenía que venir sobre nosotros vino sobre Él,
y por sus azotes, por su sufrimiento, por sus angustias, fuimos nosotros lavados, sanados y curados con su sangre bendita. Pero tristemente hay muchas excusas que el ser humano presenta para arrepentirse de sus pecados. Nosotros somos expertos en venir y traer excusa tras excusa delante de Dios. Y he escrito 10 excusas que el ser humano presenta para no venir a los pies de Cristo y arrepentirse de sus pecados. Número 1, muchos no vienen a los caminos del Señor porque no creen que estas promesas de que un día resucitaremos y viviremos eternamente con el Señor. Esa es una, muchos no creen esas promesas. Número 2, otros no se arrepienten de sus pecados porque se sienten y se creen lo suficientemente buenos y no tienen la necesidad de arrepentirse. Número 3, otros no lo hacen porque se avergüenza de venir y confesar sus pecados, pensando que se burlarán de ellos. Número 4, otros no se arrepienten simplemente porque se sienten cómodos con la vida que llevan y quieren andar en parranda, borracheras y drogas, entre otros pecados. Número 5, muchos no vienen a los caminos del Señor porque dicen que están muy ocupados con sus negocios y trabajo. Número 6, otros dicen que no vienen a los caminos del Señor porque no quieren poner a Dios de relajo. Es muy común esa, pero esa es otra excusa barata para vivir en los pecados de la carne. Número 7, otros no vienen al Señor Jesucristo porque quieren primero que Dios le conceda algún tipo de milagro para ellos creer. Número 8, otros no vienen al arrepentimiento porque quieren cumplir con sus metas primero, sus metas universitarias. Número 9, otros no se arrepienten de sus pecados porque no creen que habrá un juicio para toda la humanidad que no se arrepintió y aceptó al Señor Jesucristo. Y número 10, otros no se arrepienten porque creen que la promesa de que Jesús vendrá por su pueblo es falso. Todas y quizás muchas más son excusas que el hombre presenta para no venir a arrepentirse. Son excusas baratas. Y en el día juicio, en el día santo del juicio de Dios, ninguna de estas excusas baratas serán justificables para usted. Ninguna de estas excusas serán justificables para usted. El grupo 1 dice que muchos no creen de que un día resucitaremos. Podemos decirle que un día se dará cuenta de que íbamos a resucitar, porque todos vamos a resucitar. Tanto el que muere en Cristo como el que no muere en Cristo va a resucitar en diferente orden. Pero no se confunda, porque la palabra dice que viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz y saldrán. Pero aquí está la diferencia, que los que hicieron lo bueno, es decir, los que se arrepintieron de sus pecados, resucitarán para vida eterna. Y los que hicieron lo malo, resucitarán para vergüenza y condenación perpetua. Todos resucitaremos, los que mueren en Cristo y los que no murieron en Cristo, pero iremos para lugares diferentes, uno para una vida eterna y otros para una muerte y condenación eterna. Pero los que murieron en Cristo viviremos eternamente y para siempre. También está el otro grupo, el número 2, aquellas personas que creen que heredarán el cielo solo porque se consideran buenas personas. Hay personas que dicen que irán al cielo porque no hacen daño a nadie y por esta razón se consideran buenos. Pero ahí está el problema, porque como dije anteriormente, la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aún uno. Escuchen, no hay bueno ni aún uno. No hay una sola persona buena que fuere digna de entrar por sus buenas obras al reino de los cielos. No hay solo una. Así que no crea que irá al cielo solo porque dice que no le hace daño a nadie. Esa es una excusa frecuente. Todos, absolutamente todos, necesitamos arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Todos. Nadie está excusado de eso. El grupo 3 dice que no se arrepiente porque se avergüenza de venir a Cristo y confesar sus pecados. Y no lo hacen porque temen a que se burlen de ellos.
déjeme decirle que si usted no se arrepiente y viene a los pies de Jesús por vergüenza, o por temor, o por burla que usted le haga, también Jesús, dice la palabra, se avergonzará en aquel día cuando esté en su reino. Porque la palabra de Dios dice en Marcos 8, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Si usted se arrepiente, o más bien le da vergüenza venir y arrepentirse de sus pecados, si no lo hace, también Dios se avergonzará. Su Hijo se va a avergonzar de confesarlo delante de su Padre. Hágalo ahora y no pierda más el tiempo. Dice el grupo 4, aquella persona que no quieren arrepentirse de sus pecados porque se sienten cómodos con la vida que llevan, una vida de parranda, de borrachera, de drogas, fornicaciones, adulterios, entre otros. Cuando la palabra dice que esto, que se sienten cómodos con estos pecados, los tales no heredarán el reino de Dios. Si usted se siente cómodo haciendo estos pecados, usted no heredará el reino de Dios. Hay otro grupo que dice que no vienen a los caminos del Señor porque están muy ocupados en sus negocios y afanes de la vida. ¿Pero acaso podrá servirle de algo sus negocios y sus afanes después de la muerte? ¿O en realidad está tan ocupado que no tiene tiempo para Dios? En realidad, esa es una excusa justificable. Que usted no tiene tiempo para Dios porque está muy ocupado. O en realidad usted no quiere sacar tiempo para Dios. Más bien, esa es la respuesta. Todos tenemos tiempo para Dios y para hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que usted no quiere sacar ese tiempo para Dios. Usted quiere dedicarle todo el tiempo a sus negocios y a los deseos de la carne y no sacar el tiempo a Dios. Otros no vienen al Señor Jesucristo porque quieren que Dios le conceda algún tipo de milagros para ellos creer. O sea, le ponemos condiciones a Dios para creer en Él, cuando es un bien lo que Dios está haciendo para con todos nosotros. La palabra de Dios dice que bienaventurados los que creen en Él sin ver. Es una bienaventuranza los que creyeron en Él sin ver ningún tipo de milagro, sin verlo a Él, sin ver nada que Dios haga hecho para venir en sus caminos. Él es soberano y lo puede hacer con cualquier persona, pero usted no puede poner eso como condición para creer en Él. Usted tiene que venir primero a Él, porque nosotros creemos y después veremos. Pero usted tiene que ver para creer, y no es así. Nosotros primero creemos y luego veremos. Y todas estas cosas son solo excusas baratas para el ser humano no arrepentirse de sus pecados. Mas si quiere arrepentirse y ser salvo, quizás se preguntaría, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo dijo en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oiga, escuche, no tiene que hacer ningún tipo de rito o de penitencia. No necesita reglas ni dogmas religiosos. No es basado en ningún tipo de teorías filosóficas. Simplemente es basado en creer en Jesús, que Dios le levantó de entre los muertos, y será salvo. Ese es el primer paso para ser discípulo de Él. Luego, confesar sus pecados y arrepentirse de todos sus pecados y caminar una nueva vida con Jesús. Arrepiéntese de sus pecados. Arrepentirse es dejar sus malas vidas, su mala vida, sus malos hábitos, las cosas que desagradan a Dios, y empezar a vivir para agradarlo a Él. Eso es arrepentirse, convertirse de todo corazón, y será salvo. El pecador es justificado únicamente por la fe, y de esta manera tenemos paz para con Dios, dice la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con esto voy a terminar, con esta palabra. No palabras mías, sino palabra de Dios. Rompa los muros de su corazón
para que pueda venir a Cristo y ser libre de la esclavitud del pecado que ustedes se encuentran. Porque todo el que transgrede la ley de Dios comete pecado. Mas por eso dice la palabra que fue manifestado Cristo para quitar nuestros pecados. Háganlo ahora. Hoy es el tiempo y el día de salvación. Que Dios bendiga a cada persona que ha escuchado este mensaje y venga a los pies de Cristo lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Que Dios bendiga a cada persona que me ha escuchado.